Giordano Bruno y la historia. La figura de Giordano Bruno, 1548-1600, ha ejercido fascinación sobre numerosos estudiosos del siglo XX. Y no es para menos. Este monje dominico fue uno de los primeros en afirmar que el universo era infinito, llevando al extremo la hipótesis heliocéntrica de Copérnico y rompiendo definitivamente la concepción tolemaico-aristotélica de un universo cerrado e inmutable. Las consecuencias de estas afirmaciones eran particularmente perjudiciales para la Iglesia católica, que intentaba reafirmar su autoridad frente al cisma protestante y a las guerras de religión. Excomulgado y luego perseguido por la Iglesia debido a la práctica del arte mágico de la memoria, Bruno, tras un largo proceso de 7 años, fue sentenciado como hereje y quemado en la hoguera el 17 de febrero del año 1600 a manos de la Inquisición romana. Para la mayoría de los historiadores del Renacimiento, Gentile, Corsano y Guccio, por nombrar solo algunos, el interés de Giordano Bruno casi siempre ha estado vinculado a la necesidad de investigar qué papel jugó el filósofo napolitano en los orígenes de la ciencia moderna. De este modo, Giordano Bruno, junto a Copérnico y a Tycho Brahe, era visto como uno de los primeros científicos que buscaron intuitivamente un método propio para la ciencia, el cual habría de ser descubierto en todo su esplendor por las generaciones posteriores. Para la historiografía positivista, los orígenes de la ciencia moderna debían rastrearse en el progreso acumulativo de los estudios empíricos que los filósofos renacentistas habían llevado a cabo luchando contra el oscurantismo religioso. Posteriormente, los trabajos de Frances Yates y de Eugenio Garín, en un intento de reinsertar al nolano en la tradición cultural de su época, destacaron la estrecha relación que existía entre una concepción mágico-organicista de la naturaleza y la revolución científica. De ser el padre del científico actual, Bruno se había convertido en un mago que quería revivir el antiguo culto egipcio a la divinidad solar en la Inglaterra isabelina. Para estos autores, desde una perspectiva claramente baburgiana, la magia natural y la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos permitían una primera racionalización de una realidad plástica y cambiante que, en una etapa posterior, ayudaría al científico a independizarse e intervenir sobre esa realidad como objeto de estudio. El gradual arrinconamiento de lo mágico por el hombre daría lugar a la ciencia. Las interpretaciones de Gentile y Frances Yates han marcado dos grandes paradigmas historiográficos en los cuales se han inscrito trabajos más específicos que se limitaron a destacar las características progresistas o retardatarias del pensamiento bruniano en relación con la revolución científica. En la última década, la producción bibliográfica referida al arte de la memoria, el problema del conocimiento, la magia y la tradición hermético-emblemática se ha incrementado notablemente. La mayoría de estos trabajos continuaron resaltando los aspectos mágico-naturalistas de la obra bruniana por sobre los políticos morales, al destacar que la noción de ciclicidad vaciaba de contenido a las acciones humanas porque siempre se volvía al punto de partida. Por ende, la obra bruniana debía leerse como ahistórica, como un pensamiento original pero cerrado en sí mismo, que poco tenía que ver con la Europa de aquella época.
Por ejemplo, para Eugenio Garín, Giordano se hallaba muy lejos de la concepción humanista de la historia como libri dei viventi, donde lo primordial era atesorar las experiencias de los hombres para reflexionar y no cometer dos veces el mismo error, especialmente si se desempeñaba un cargo político. Este reduccionismo terminó por subestimar y descuidar los aspectos sociales y políticos que también tenía el discurso bruniano, aspectos que finalmente confluyeron en una determinada idea de la historia. Incluso se ha llegado a afirmar que los problemas morales planteados por Bruno, la fortuna, la justicia, la inversión de valores, la civiltà, no pasaban de ser motivos retóricos vaciados de contenido. Solo en las últimas 2 décadas, autores como Michel Siliberto y Alfonso Ingegno han rescatado la importancia que la interpretación de la crisis religiosa del siglo XVI y la reforma moral tienen en el discurso bruniano. Para estos autores no hay una correspondencia unívoca entre los aspectos ético-morales y mágico-naturales de la filosofía bruniana. En todo caso, dicha filosofía está sujeta a un proceso de reelaboración constante y se va radicalizando de acuerdo a las circunstancias vividas por el autor. Según Siliberto, 2 grandes etapas caracterizarían la transformación del discurso bruniano. La primera, marcada por un fuerte compromiso con la Iglesia, cuando el nolano creía que su filosofía todavía podía ser aceptada. La segunda, determinada por la hostil oposición que el monje napolitano debió soportar frente al puritanismo inglés, la reforma luterana y el catolicismo tridentino. Ante el rechazo unánime, el filósofo se convierte en reformador moral, llegando a proponer una religión civil natural semejante a la egipcia como fundamento de la sociedad moderna. Haciendo honor a su oficio de filólogo, Siliberto analizó el proceso de radicalización del discurso bruniano a partir de la evolución de los conceptos de asignidad y pedantería que finalmente desembocan en la Renovatio Mundi, propuesta por Giordano Bruno. Justamente, la originalidad de este análisis radica en que echa luz sobre un nuevo hilo conductor del discurso bruniano, la regeneración de una vía comunicativa infinita entre Dios, el hombre y la naturaleza, que permitiría al hombre salir de la profunda crisis religiosa del siglo XVI. En cambio, Ingegno ha puesto en evidencia la importancia que el mundo social y las leyes humanas alcanzan en la concepción que el monje napolitano tiene de su propia filosofía como religio philosophorum, diferenciándose de Lutero. Según Bruno, el hombre está capacitado para construir un mundo social y elaborar leyes que apliquen justicia sobre la base de un criterio propio e independiente de Dios. Las leyes humanas eran las encargadas de preservar la convivencia social y de premiar las buenas obras. En ambos casos se ha enfatizado la historicidad del pensamiento bruniano, mientras Siliberto se centra en la influencia que ejerció el contexto histórico sobre la elaboración de las teorías del nolano. Ingegno destaca la relevancia que Giordano Bruno daba al mundo social. Un capítulo aparte merece los trabajos de Miguel Ángel Granada sobre las relaciones que existen en el pensamiento bruniano entre el espacio infinito y una nueva visión de la historia y del tiempo. A diferencia de Eugenio Garín, Granada entiende que la novedad del pensamiento bruniano radica en haber elaborado a partir de la cosmología de la infinitud una visión anticristiana de la historia, determinada por el desconocimiento expreso de la encarnación del Verbo. Asimismo, a dicha visión de la historia le correspondería una visión del tiempo, en oposición a la concepción cristiana de la historia
y el tiempo como un curso lineal, progresivo y escatológico de los hechos. Para Giordano Bruno la historia aparece como una sucesión indefinida de periodos antitéticos, de luz y de sombras, donde el hombre se encuentra más o menos cerca de comprender el verdadero significado de la hipótesis copernicana y así emprender la reforma moral. En esta reinterpretación de la relación entre cosmología e historia, Granada se ha concentrado más en las tradiciones filosóficas rescatadas por el Nolano a la hora de emprender la reforma moral que las características de dicha reforma, como sí lo han hecho Alfonso Engueino y Michel Chiliberto, quienes analizaron el papel del hombre, las leyes y la religión. Exceptuando trabajos muy recientes, como los antes mencionados, quienes se abocaron al estudio sobre Giordano Bruno han centrado su atención en la revolución científica y, salvo raras excepciones, se ha indagado poco acerca de la idea de historia que encontramos detrás de los diálogos brunianos. Si bien Giordano Bruno en ningún momento define expresamente a la historia, como sí lo hace con la filosofía o la religión, nosotros creemos que sus afirmaciones sobre la crisis religiosa del siglo XVI y la necesidad de una reforma moral forman parte de una determinada idea de historia. Una idea de historia que debe mucho a la revolución historiográfica llevada a cabo por los cancilleres florentinos respecto al papel desempeñado por el hombre, la justicia y las leyes. Por otra parte, pensamos que resulta imposible comprender los diálogos italianos de Giordano Bruno si nos desligamos del contexto social, político y cultural en que fueron escritos. Por ejemplo, desde el punto de vista cultural, no podemos abstraer la cosmología de la infinitud bruniana, de los numerosos avances técnicos y científicos que desde fines del siglo XV habían comenzado a resquebrajar la tradicional visión del hombre y del espacio por él habitado. El descubrimiento de América y los sucesivos viajes de exploración marcaron la apertura física de todo un nuevo horizonte geográfico y cultural que puso en cuestión la cronología bíblica del mundo. Geografías e historias naturales eran publicadas sin cesar para dar descripciones detalladas de las reales dimensiones del mundo y de los múltiples seres que lo habitaban. Pero también este siglo se caracterizó por ser una época violenta y difícil. La reforma, las guerras de religión y la conformación de grandes imperios llenaba de angustia e incertidumbre la vida cotidiana de muchos pensadores. Mientras la Iglesia y las monarquías estaban destinadas a perecer, el sueño de una Europa unida y cristiana parecía más lejano que nunca. En suma, en medio de una realidad tan cambiante y conflictiva como la del siglo XVI, resulta imposible que Giordano Bruno, al igual que otros filósofos del Renacimiento italiano, no haya forjado una idea de historia en un intento de comprender los acontecimientos que le tocaba vivir y sobre todo por defender la validez de su proyecto de reforma moral. Sin embargo, es posible que este aspecto de la filosofía bruniana haya sido olvidado, porque para comprender el proceso de consolidación de la historia como disciplina científica, los estudiosos de la modernidad siempre han dado más importancia a la metodología, es decir, las reglas de crítica histórica y determinación de la veracidad y confiabilidad de los testimonios, que a los supuestos teóricos que hay detrás de la forma moderna de hacer historia. Si entendemos que el estudio del pasado se reduce a la búsqueda de un método válido de investigación, entonces solo podríamos hablar de historia en sentido estricto hacia el siglo XVIII, cuando la revolución científica llega con David Hume al punto de distinguir analíticamente la producción historiográfica de los relatos bíblicos y los hechos humanos de los milagros. No obstante,
Para discernir sobre qué reglas debía realizarse la producción historiográfica, primero fue necesario que existiera una reflexión consciente sobre el pasado de los hombres, diferente e independiente de los relatos bíblicos. Precisamente es en el siglo XVI cuando surge una nueva idea de historia frente a la tradicional interpretación teológico-agustiniana de los hechos. El hombre y el bienestar de las sociedades humanas se convierten en los nuevos protagonistas de la historia. A diferencia del medioevo, en el Renacimiento la reflexión histórica se circunscribe a los asuntos humanos e intenta explicar el pasado a partir de una legalidad natural autónoma respecto de la providencia divina. El interés del historiador debía estar ligado a los hechos mismos y no a descubrir el plan divino o descifrar profecías. Asimismo, a pesar de carecer de un método y programa sistemático, la historia asume una tarea precisa que recuperaba la tradición clásica de historiadores romanos como Salustio y Tito Livio, la de ser magistra vitae, registrando los aciertos y errores de las generaciones pasadas para que el hombre pudiera ser más sabio y virtuoso en su accionar, sobre todo si se desempeñaba como funcionario político. En el Renacimiento, la historia se impregna de una filosofía moralizante que, en el caso de Giordano Bruno, si bien los intereses del monje napolitano exceden lo estrictamente historiográfico, presenta ejes temáticos sumamente originales como el origen de la impostura, la ciclicidad del acontecer histórico, la religión como lex y la autonomía del mundo social. Por más que no sea un historiador del Renacimiento en sentido estricto, nos propusimos analizar las características del discurso histórico de Giordano Bruno, porque también el Nolano ha contribuido en el proceso de construcción de la historia como ciencia, a partir de la influencia que ejerció en el libertinaje erudito del siglo XVII y en los albores de la Revolución Francesa. El objetivo de este trabajo es analizar qué concepción de historia subyace en los 6 diálogos italianos de Giordano Bruno, que a su vez se dividen en cosmológicos: la cena delle ceneri, de la causa, principio et uno, del infinito universo e mondi e morales, spazio della bestia trionfante, cabla del cavallo Pegaseo y degli eroici furori. En líneas generales, nos hemos adentrado en la noción del espacio, tiempo y naturaleza que el Nolano presenta en sus diálogos cosmológicos, para luego vincularla a la idea de hombre, sociedad y religión que surge de la lectura de los diálogos morales. No buscamos hallar una perfecta simetría o coherencia entre diversos conceptos, sino observar las diferentes articulaciones y posibles vacíos semánticos. Al relacionar diálogos morales y cosmológicos, tomaremos como premisa básica la forma en que los nuevos conceptos de espacio, tiempo y naturaleza, forjados por el filósofo napolitano, influyeron en la constitución de un mundo social autónomo y sobre todo en el proceso de naturalización y objetivación de la historia como el campo de las acciones humanas. Asimismo, para analizar la conformación de un mundo social autónomo, haremos especial hincapié en la lectura del Spazio y la Cabla del Cavallo Pegaseo, por la gran circulación que estas obras tuvieron a lo largo del tiempo, ya que fueron reeditadas respectivamente en 1713 y 1750. En una primera parte del trabajo empezaremos por definir las características de la visión agustiniana de la historia y su relación con la cosmología aristotélica tolemaica, para ver cómo se construye una filosofía bruniana en constante discusión con estos paradigmas culturales. Luego, teniendo en cuenta la nueva concepción del espacio y de Dios formulada por Giordano Bruno, analizaremos los pilares que caracterizan y legitiman su idea de historia. La naturalización del mundo físico
la desacralización de las sociedades humanas y la autonomía del hombre. Por último, veremos cómo esta idea de historia se aplica a la interpretación que el Nolano hace de la crisis religiosa del siglo XVI, criticando a la Biblia como fuente histórica y apelando al corpus hermeticum. Asimismo, trabajaremos sobre los supuestos teóricos que hay detrás de la idea que Bruno tiene de la historia, adentrándonos en las características gnoseológicas del saber histórico y su relación con la filosofía, la poesía y la pintura. Tal vez resulte paradójico que en el siglo XXI, luego de la caída de los grandes relatos históricos y de haberse puesto en duda los límites entre historia y literatura, al punto de haberse cuestionado el estatus científico de la propia disciplina, nos interese rastrear el proceso de consolidación de la historia como ciencia. Sin embargo, queremos aclarar que la nostalgia o quizás cierta actitud escéptica ante las nuevas tendencias que fragmentan y trivializan el campo de las ciencias sociales han justificado tan solo una ínfima parte de este trabajo. En realidad, aquí, nuestra intención no ha sido dirigir discusiones metodológicas, sino plantear para el historiador la posibilidad de desempeñar un rol activo como intelectual crítico de la sociedad en que vive. En este sentido, lo que más nos ha interesado rescatar en Giordano Bruno ha sido la importancia que le dio a la capacidad del hombre para pensar al margen de la autoridad establecida y construir su propio destino al calor de la experiencia. Nos interesa destacar el surgimiento de la historia como aquel saber que, considerando las distintas miradas sobre un mismo hecho, intenta describir y explicar la conducta humana en el marco de una realidad variable en constante transformación.